Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy día vamos a partir conversando con Rocío Montes. Ella es periodista, analista política y autora del libro Evelyn Matthey contra la corriente, una biografía no autorizada. Y luego conversaremos con Bernardo Larraín, empresario y fundador de Pivotes, sobre economía, negocios y modernización del Estado. Partimos entonces, Influyentes. Hola Rocío, muy bienvenida a nuestro programa. Hola Paula, un agrado estar acá. Bueno, y tu libro, muy interesante y muy, por supuesto, en el timing perfecto para analizar y para todas las aristas en torno a Evelyn Matthey. En algún momento tú has dicho, Rocío, que para la gente que conoce muy bien a Evelyn, el momento que está viviendo ahora, en que es un momento no muy bueno, podríamos decir, no muy positivo de su campaña, en que tiene ataques de distintos lados, críticas, no es un momento tan extraño si uno ve una biografía y la gran película de su vida en que ha pasado muchos momentos complejos. Sí, ella ha pasado muchos momentos complejos, también dado, Paula, por el carácter de Evelyn Matthey. Ella es una mujer que en distintas dimensiones, no solo en la dimensión política, humana, pero en distintos espacios, es una persona de mucho carácter y también impulsiva. Entonces, lo que hemos visto durante la campaña no es más que un reflejo de su personalidad, que es lo que intento desentrañar, revelar, mostrar a través de este perfil. Claro, en este perfil están todas las etapas de su vida, desde que parte, desde que es niña, ¿no? Su formación, su carácter, los momentos complejos y también cómo eso se proyecta en el hoy día. En ese sentido, Rocío, ¿tú crees que esta campaña de Evelyn Matthey ha sido negativa para ella? Me refiero especialmente a esto de Evelyn y Matthey, esta dualidad, cuando en realidad lo que tú muestras en el libro es una continuidad de su carácter, ¿no? Y que es una persona que es impulsiva, que tiene carácter, que es dura, pero que a la vez también tiene humor, o sea, es lo que es. Sí, es un punto súper central, Paula. Yo creo que esto de Evelyn contra Matthey difiero un poco del concepto, ¿no? Porque como te decía anteriormente, Evelyn Matthey es una mujer de mucho carácter, muy, muy fuerte, en todas las dimensiones. O sea, esta Evelyn que vimos en Providencia, ¿cierto?, más dulce, en su casa protegida, que fue el municipio durante 8 años, no es tan así, te fijas, es a partir del cargo en que ella pueda mostrar estas otras facetas y de alguna forma mostrarse más blanda, ¿no? Pero ella es un personaje de mucho carácter, siempre. Por lo tanto, yo lo que tengo la idea que se me ha ido afianzando a lo largo de esta campaña presidencial, de estas últimas, es que ella más bien está un poco desacomodada respecto del lugar que tiene que instalar a la derecha chilena. No tanto así respecto de su carácter, esta cosa blanda, esta cosa dura, esa dualidad que no existe. A mí me da la impresión que la dualidad que sí hemos visto los electores y los analistas, como tú, digamos, como yo, es que ella no ha sabido instalarse bien, poner su mirada respecto de a dónde quiere llevar a la derecha chilena. Yo creo que ese es el principal problema que ha tenido esta campaña. Porque si tú ves los primeros meses, bueno, iba a ser compleja de todos modos, Paula, porque era muy larga. Muy larga, sí, claro. O sea, eterna candidata mientras los demás podían guardarse un poco, ¿no? Eso lo decían cuando ella salió de Providencia, por lo tanto, esto fue un paso muy difícil para ella. Pero justamente la dificultad del tiempo, lo que vimos de ella no solamente fue eso, sino que también en todos estos meses antes de la primaria oficialista, lo que vimos fue una Evelyn Matthey tratando de endurecer y de estar en una campaña por la dureza con José Antonio Kast, cuando sabemos, lo dice gente como Rovira, que ha estado también en este programa, que siempre la gente prefiere el original. Exactamente. Entonces, en esa pelea, digamos que yo creo que se le hicieron ver a su equipo de campaña, fue una pregunta constante de los periodistas, ellos optaron por endurecer a Evelyn Matthey aún más de lo que es, ¿cierto?, en términos de discurso. Claro, en términos políticos. Lo vimos en el norte, prometiendo cuál de todos la cárcel más espectacular, más alejada. Y yo creo que eso de alguna forma puede ser una estrategia política, pero Evelyn Matthey es bastante más liberal que eso. Y ahora lo estamos viendo, o sea, tras la primaria oficialista, en que gana una candidata del Partido Comunista, que por primera vez va a tener la responsabilidad el Partido Comunista de liderar esa coalición, vemos a una Evelyn Matthey que está intentando, ¿cierto?, captar el centro, que tiene bastante más que ver
con la derecha liberal que ella es, aunque milite en la UDI, es una cosa biográfica sobre todo. Y la pregunta, Rocío, es, ¿habrá este cambio? Porque ella, como dices tú, lo describiste muy bien, un cambio de ella hacia el electorado más de centro derecha, también del centro, eventualmente la gente que quedó viuda de Toá, que no quiere votar por Janet Jara o que tiene dudas de eso. También un énfasis en las mujeres, ¿no? Está haciendo un énfasis en apelar a ese voto que le es favorable. Ella en general ha defendido a lo largo de su vida los derechos de las mujeres. Y es un punto débil de José Antonio Kast y de Johannes Kaiser. Pero la pregunta, como analista política y con todo lo que conoce la biografía de Evelyn, además escribiste otro libro antes con Evelyn Matei y Michelle Bachelet cuando fueron candidatas ambas. ¿Tú crees que este cambio todavía hay espacio y tiempo para que ella dé vuelta a esto? O, como creen ya en el Partido Republicano, que creo que la frase de Arturo es que ella fue aquí en CNN con Mónica Rincón, que ya estaba como en los potreros de las encuestas. Bueno, esa frase fue bastante irritante, yo creo, para el comando de Evelyn Matei y para la misma candidata. Yo creo que ellos tienen que jugar a eso, ¿cierto? Pero también es cierto que Evelyn Matei, y en eso coincido con lo que ha dicho una persona que conoce mucho la derecha, que es Pablo Longueira, tiene un periodo acotado para poder dar un golpe de timón. Es decir, para ella estas semanas son muy claves, ¿ya? Y yo creo que efectivamente ella tiene que instalarse con un discurso moderador, pero que realmente sea captado por la ciudadanía de esa manera. No puede estar un día con guiños al centro y otro día hacia la ultraderecha, ¿no? Y yo creo que esa es una decisión que ella debería tomar en una forma mucho más fuerte, mucho más potente en estas semanas, comunicacionalmente hablando también, quizás incorporando figuras muy fuertes. Por ejemplo, algo va a pasar con la democracia cristiana cuando institucionalmente se decanten por la candidatura de Janet Jara. Entonces, yo creo que sí tiene un periodo determinado de tiempo que ella debe saber aprovechar, pero en ningún caso diría por ahora, aunque la derecha chilena nos da sorpresas habitualmente, yo creo que ella esté perdida, ¿ya? En otros momentos de su vida, solamente a contar sobre la base de su biografía, y ha sido un cadáver político muchas veces, claro. Paula. Ha pasado momentos durísimos. El Quiotazo, El Quiotazo, por ejemplo, en 1992, y era un cadáver político, estuvo desafuera en primera instancia. Pensó radicalmente dejar la política y fue su marido Pablo Longueira, 2 conversaciones que tuvo por separado, las que la convencieron finalmente de mantenerse, ir a pelear San Antonio sin conocer ese lugar siquiera, ganó la elección. Después se va a La Serena, a la senaturía, nuevamente la gana. Es decir, es una persona que tiene mucho ñeque, como me repiten. Entonces, en ese sentido, claro, las circunstancias políticas, bueno, qué curiosa la vida, ¿no? No la han favorecido en estas circunstancias. O sea, ¿quién iba a decir que al lado derecho de Evelyn Matei, a la que por 37 años de vida pública, la hemos visto súper dura, ¿cierto?, le iban a salir 2 derechas más. Claro. Claro, hay que tener ha sido una sorpresa incluso para ella, ¿no? ¿Cómo? Incluso una sorpresa para ella. Yo creo, para este mismo mundo, ¿no? Exactamente. Que todavía no ha sabido acomodarse respecto de lo que quiere. Entonces, si uno piensa en Evelyn Matei, era una mujer muy liberal y muy avanzada respecto a lo que era su propio mundo. Yo digo en el libro, en ocasiones también, Paula, desacomodada, porque a veces incómoda. Bueno, muy criticada, por ejemplo, porque ella siempre apoyó el aborto en 3 causales. Por ejemplo, presentó incluso un proyecto, claro, ¿cierto? En esta campaña, por razones obvias políticas, no ha podido avanzar más allá, pero una mujer muy liberal que, bueno, que aunque era hija del comandante en jefe de la FARC en tiempos de dictadura, ella tenía una posición siempre, y por eso el nombre del libro, entre rebelde y porfiada, ¿ya? Y claro, lo dice su mismo papá en el libro, ¿no? Como que era esta niñita dura y que la llenaban de actividades, en el fondo, para que canalizara su energía. Claro, y también un poco como el general Matei, que siempre era un uniformado bastante sui generis, lo mismo que ella. Ha sido una política de derecha muy sui generis, con mucha experiencia, y es muy raro también que eso no la hayan explotado en esta campaña, ¿no? Sí. Porque efectivamente ella probablemente, Paula, por carisma, a esta altura no va a poder competir con Janet Jara. Por dureza,
probablemente tampoco con José Antonio Kast. Entonces, ¿qué es lo que tiene para ofrecer Evelyn Matei? Y lo que no ha quedado tan claro comunicacionalmente, bueno, una derecha liberal, una mujer, una política experimentada, ¿cierto? Y una derecha que abrace la democracia, ¿cierto? Y que no encuentre en la dictadura determinados beneficios, ¿cierto? Como esta gente que distancia los derechos humanos y la economía, en un tema que a ella, bueno, en general a la derecha, pero a ella siempre la han enredado. Sí. Ahora, leyendo tu libro, Rocío, uno se recuerda que a ella la han ninguneado bastante antes, ¿no? Porque la Evelyn de hoy día, la Evelyn ministra, senadora, alcaldesa, una Evelyn consolidada, ¿no? Que ya no recibía ese tipo de ataques. Pero se recuerda ahí al principio, cuando ella entra a la política, cómo le decían que era la niña, cómo la ponían un poco para tener a una mujer, cómo de repente incluso en la patrulla juvenil ella era como un poco excluida, ¿no? Porque era mujer. Y sin embargo se mantuvo y perseveró en este ambiente que era bien machista, incluso contra ella, ¿no? Hoy día, y la misma candidata Evelyn Matei lo ha dicho esta semana, y también lo dijo la senadora Paulina Núñez y otras personas, ella está está sufriendo ataques en redes sociales, una campaña asquerosa, ha dicho Evelyn Matei, tóxica, diciendo en redes sociales que no está bien mentalmente, que las habilidades mentales no están bien, etcétera, toda una sarta de campañas falsas, ¿no? Pero que sin embargo estas campañas, lo sabemos en política global hoy día, hacen mucho daño. Entonces, de alguna manera vuelven a ver estos ataques contra ella, ya no por la edad, porque ya no la pueden atacar por ahí, pero por la inestabilidad, ¿no? La inestabilidad que también era un eje de crítica anterior, ¿no? Que un día pensaba una cosa, que otro día pensaba otra cosa. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cómo ella puede salir de esta trampa? ¿No? Porque ahora ya no está la juventud en decir, bueno, me están aquí ninguneando porque soy joven, ya no lo dejaré de ser, sino que ahora ya es un ataque a su carácter directamente. Claro, más que a su carácter, que yo creo que lo conocemos y lo conocemos de sobra, los chilenos están poniendo en duda sus capacidades para ser presidenta. Y yo creo que eso es muy irritante, por una parte, y por otra, quiebra las reglas que estamos acostumbrados, por lo menos en Chile, al juego democrático, ¿no? Y a lo que habíamos habitualmente concebido como una campaña presidencial limpia. En ese sentido, no sé lo que tendrá que hacer Evelyn Matei, digamos, pero efectivamente, Paula, ella ha sido, alguien me lo decía y me pareció exagerado al comienzo del reporteo del libro. De alguna forma, Evelyn Matei ha cumplido en la derecha el papel que Michelle Bachelet cumplió en la izquierda, que de alguna forma es abrir espacios, no sé si para una generación, pero con sus propias biografías y con su propio quehacer político, han logrado abrir espacios para las mujeres. Evelyn Matei, decía recién, Paula, ella fue muy ninguneada al comienzo. Desde el momento, Paula, en que la eligieron para ir a un programa de televisión, fueron dos personas, dos hombres, Sebastián Piñera, Andrea Lamán, quienes a través de una lista, ¿cierto?, van diciendo que sí, que no. Ese era el concepto para integrar a una mujer en política, lo que hoy en día nos parece francamente descabellado. Y Rocío, una pequeña interrupción. Además, la quieren poner a una mujer en ese programa porque Carolina Toá había ido con Ricardo Lagos, ¿no? Una semana antes, consideraron que lo había hecho tan bien, como cuentas tú en tu libro, que dijeron, bueno, tenemos que llevar a un equivalente, ¿no? Claro, que era un poco el chiste, Paula. O sea, las mujeres eso representaban en este tiempo, en esos años 80 tan oscuros. Eso es lo que representaban para la política, incluso para la política renovada, como era este grupo en Renovación Nacional. Entonces ella, y ese parte es como el germen también de lo que empieza a suceder en el Quiotazo. Ella se equivoca mucho, está largamente explicado qué es lo que sucedió. En el fondo había una disputa mayor, Paula, o sea, había una disputa sobre la sucesión de Pinochet de la comandancia en jefe. La política fue utilizada para esos fines, ¿ya? O había una guerrilla que incluso supera a la política. Pero de alguna forma ese episodio también tiene que ver con sus ansias de demostrar que por el hecho de ser mujer ella puede, que ella es capaz, que ella es la mejor en economía y se siente constantemente despreciada por eso, hasta ya su llegada al Parlamento. Paula fue una de las 7 mujeres que llegó
en 1990, la única que integró la Comisión de Hacienda, y de ahí, bueno, yo creo que todas las mujeres que están en política lo podrían describir, tú sabes bien de eso. Y hace una semana, fíjate, una importante política de izquierda comentando justamente esta desconfianza que tiene Evelyn Matei respecto de los partidos políticos, pero me decía, obvio, es mujer. Y me lo dijo alguien muy importante que no comparte su visión de Chile, digamos. Claro. Es mujer porque siempre nos están tratando de torpedear. Claro, y se ve, digamos, en tu libro, cómo ella también ha estado siempre un poco a contracorriente de su propio sector, ¿no? De cuándo la quieren poner, si es que la quieren poner. Y ahora la pregunta, Rocío, que se hace mucha gente es, ya que José Antonio Kast hoy día está rankeando mejor en las encuestas, ¿qué va a pasar con los parlamentarios? ¿Qué va a pasar ya que no hay una lista unitaria? ¿Querrán sacarse fotos con Kast? Y la presión que hay, especialmente en la UDI, que es el partido que está más, podríamos decir, más desgarrado por estos polos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el asunto de la parlamentaria tiñe absolutamente la presidencial, lo hemos visto ahora, antes, el asunto de la foto es fundamental. En 2005, en el libro que escribimos con Ascanio Cavallo, dábamos cuenta de lo que ocurrió al interior de la derecha. La gente no se quería sacar fotos con Lavín, los candidatos, querían fotos con Piñera. Y eso fue, destruyó básicamente la coalición, la Alianza por Chile en este tiempo. Entonces, esa es una presión muy grande y uno lo ve, Paula, en los últimos días tenemos un montón de ejemplos. El jefe de campaña, Diego Paulsen, dice, nuestro adversario táctico, ¿cierto?, es José Antonio Kast y nuestro adversario político es el gobierno. Pero resulta que mucha gente de la UDI, incluso públicamente, sale a rebatir eso. Claro, diciendo que es un tremendo error que lo haya dicho. Cuando es obvio que tiene que ser así, se tiene que ganarla él para pasar a segunda vuelta. Y es un tremendo error porque está en muchos candidatos o posible candidato que necesita anclarse, ¿cierto?, a una figura más potente. Y en estos momentos, según la encuesta, sería José Antonio Kast, aunque bueno, yo creo que eso va a subir y va a bajar, ¿cierto?, de acuerdo al momento, lo hemos visto en las últimas semanas, pero eso presiona mucho, ¿cierto?, a las candidaturas y evidentemente la derecha ya ha mostrado en otros momentos lo cruel que puede ser. Al comienzo del libro recuerdo una frase que a propósito del quiotazo dijo Andreas Alamán: la derecha no puede competir entre sí misma, claro, porque cuando compite se mata. Claro, y está este canibalismo, ¿no? Esta tendencia al canibalismo que siempre se dice respecto de la derecha. Rocío, Carolina Toá, como decíamos, hace una aparición en tu libro porque está en De cara al país, entonces quieren buscar a una mujer que también represente lo que ella representó ahí y lo bien que lo hizo, ¿no? Y aparece entonces Evelyn Matei, que estaba fuera de la política, estaba en la economía, estaba en otra cosa. Se pensó durante mucho tiempo que aquí iba a haber una segunda vuelta Toá-Matei, lo que de alguna manera mostraba que el país ya había salido del ciclo de ir de un polo al otro polo, ¿no? Que un día era la lista del pueblo, el otro día los republicanos, un día vamos para allá, otro día vamos para acá, y que las candidaturas de centro-derecha y centro-izquierda que quedaron fuera de la papeleta en la elección pasada, volvían a estar. Ya salió Carolina Toá del eje con una derrota muy fuerte por Janet Jara, y ahora se está viendo que peligra Evelyn Matei. ¿Cómo estás leyendo tú este momento político? ¿Fue demasiado, fue una lectura demasiado parcial pensar que ese ciclo de polo a polo había pasado? Yo creo que sí. Mira, en la semana hubo una encuesta de feedback, la UDP, que mostraba cómo estaba el electorado, ¿ya? Y yo creo que nosotros tenemos muy pocas herramientas para conocer a este electorado y tratar de hacer una interpretación que sea lineal. Creo que los que intentamos eso, los periodistas, analistas políticos, estudiosos sociales, la tienen muy difícil. Entre otras cosas porque lo que está guiando a los electores es sobre todo la emocionalidad. Y no la emocionalidad positiva, sino el enojo. Entonces, es muy difícil sacar una conclusión, Paula, y es lo que he ido decantando desde el 2019, intentando explicarme qué pasa en este país, pensando, por ejemplo, que la moderación triunfó, claro, después del fracaso de los dos procesos constitucionales liderados por la izquierda más radical, ¿cierto?, y por los republicanos en la segunda ocasión.
creo que es muy difícil pensar que ahora el país entonces lo que quiere, ¿cierto?, es moderación, ¿cierto? Y lo que necesita es orden necesariamente, pero pausadamente, con gradualismo. Yo creo que estamos lejos de eso. Yo creo que el electorado chileno efectivamente, como lo mostraba esta encuesta, está siendo muy emocional y contra algo nuevamente, con un enojo, si tú ves la última CEP también. Hay un alto porcentaje de gente que ratifica nuevamente su distancia respecto de los partidos políticos, de la institucionalidad, del Congreso. Entonces, en ese sentido, mi gran pregunta hoy en día, que estoy intentando madurar, hablar con gente, con expertos que tengan estudios, etcétera, es si existe o no existe este centro político, porque uno después ve que la mayoría de la gente se considera de centro, ¿cierto? Claro, pero no votan por el centro. Pero no están votando por el Claro. centro y resulta que se está conformando un panorama polarizado, ¿cierto?, entre dos opciones de gobierno totalmente distintas, dos miradas de país totalmente diferentes. Y en ese sentido, Evelyn Matei, yo creo que no sé si en este panorama es la mejor opción, Paula, pero sí creo que es la única, que ella tiene que apelar a esa moderación. Sí. Ahora, como bien queda en el libro reflejado, Rocío, ella tiene una gran experiencia, o sea, ha hecho todos los cargos públicos, ha fracasado muchas veces, ha salido adelante, o sea, tiene todo el background, igual que lo tenía Carolina Toá, para decir, bueno, los momentos que vienen, además con toda esta incertidumbre internacional, requieren personas con conocimiento del oficio de saber gobernar. Sin embargo, hay un factor que pesa en este, o que va en contra, que es el hecho de que le ha costado conformar un equipo de campaña, ¿no? O sea, estos diseños que, digamos, duran poco, los 11 voceros, después no son los 11 voceros, después la doctora Daza, pero todavía está de viaje, o sea, Diego Paulsen, que es una persona bien respetada, ¿no? Pero que no ha logrado ser esa voz que esté, como lo hace Arturo Esquella en el Partido Republicano, estar todo el tiempo como fijando la línea. Hace complejo, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esa capacidad de articular equipos que, por supuesto, es un atributo clave para poder gobernar? Yo creo que ese es un punto también muy importante, Paula. A ella se le critica mucho por algunas carencias respecto de la conformación de equipo y tiene que ver con dos puntos, a mi juicio. Uno es la desconfianza que hablábamos anteriormente. Ella ha tenido episodios muy duros con la política, con la orgánica partidaria, no solo el quiotazo, sino diferentes episodios. Recuerda tú que la elección pasada ella estaba dispuesta a asumir una candidatura presidencial y finalmente se intenta poner a otro candidato. No la dejaron ir a la primaria. Tal cual. Claro. Entonces, en primer lugar, la desconfianza. Yo creo que ella nunca ha tenido una relación fluida con los partidos políticos, incluso ahora más, porque se trata de una generación más joven con la que ella tiene más sintonía. En el libro cuento cómo no solo se llevó mal con la patrulla juvenil, sino también con los coroneles. No hay coronel que no haya tenido un gran conflicto con Evelyn Matei. Entonces, en ese sentido, ella es muy desconfiada y, por lo tanto, lo que hace es rodearse de gente que le sea muy leal y que generalmente, en este caso, no están los partidos políticos ahí, ¿ya? O sea, ella, si pide algo a su primer anillo, es la lealtad, ¿ya? Y eso tiene que ver, sin duda, con la desconfianza hacia los partidos políticos. Pero, por otro lado, Paula es una mujer de tanto carácter y esta gente que la rodea generalmente no es capaz de decirle que no. Y eso ya lo hemos visto con otros presidentes, ¿no? Pero generalmente tienen que tener figuras robustas, políticamente hablando, no digo que en gestión no lo sean, pero para que le puedan decir cuando se equivoca. ¿Cierto? Exactamente, eso es clave de la gente que rodea a un presidente o una presidenta, pero como decías tú, Rocío, hemos visto muchos casos en que la gente o no tiene ese atributo o lo va perdiendo, ¿no? Claro, y yo creo que eso se explica por su carácter, que una persona de carácter fuerte es decidida, ¿ya? Y que está enfrentada a una elección muy larga y a una pelea de largo aliento. Esta carrera a la moneda fue muy larga para ella, de un año. Yo comienzo el libro hablando de ella despidiéndose de Providencia, pero eso fue 12 meses atrás de lo que va a ser la elección, o sea, fue en diciembre del 2024. Entonces, claro, ella fue un personaje muy atractivo como alcaldesa de Providencia, como la dueña de esta comuna, ¿cierto?, que la vimos en diferentes esferas y todo, pero cuando sale de ahí
parece que como que se derrumbara el personaje. No sé si te has escuchado, Paula, decir, bueno, yo iba a votar por Evelyn Matei, pero ahora, claro, porque en esta pelea por carisma y esta pelea por dureza, ¿cierto?, probablemente la pasan por lado y lado. Yo creo que efectivamente el tema de ella es equipos, es estrategia, sin duda, y sin duda es no cometer errores, ¿no? Hay que cometer poquitos errores, no muchos errores. Y cuando uno comete en política errores, tienen que respaldarte tu columna vertebral de los partidos políticos. No sé si te acuerdas, Paula, cuando Joaquín Lavín planteó esto del bacheletismo-aliancismo. ¿Te acuerdas que fue tan icónico? Sí. Bueno, fue una estupidez, básicamente, y eso lo saben en la derecha. Pero el que salió a respaldarlo el día siguiente fue Pablo Longueira, que él también era bacheletista-aliancista. Sí. ¿Te fijas? Claro. Y eso también tiene que notarse en los partidos, y a mí me parece que sí, eso le falta, no sé si coordinación o un respaldo que haga evidente que esta coalición está lealmente trabajando por su candidatura. Bueno, y veremos en los meses que vienen, Rocío, qué pasa con Evelyn Matei, Rocío Montes, autora de Contra la Corriente, perfil no autorizado de la candidata. Muchas gracias por esta conversación en Influyentes. Gracias a ti, Paula. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más Influyentes. Viene Bernardo Larraín, espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, Bernardo Larraín, presidente de CMPC, fundador de Pivotes y además expresidente de la SOFOFA. Muy bienvenido al programa. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Encantado de conversar. Partamos hablando por el escenario de cómo mejorar el crecimiento de Chile, una meta y un objetivo muy compartido y además con un desempleo alto. O sea, la verdad es que por muchas partes ya es, yo diría, una necesidad completamente compartida de que hay que crecer más, ¿no? Pero por otro lado también, Bernardo, lo que todos los economistas dicen y también desde Pivotes, es que no hay una bala de plata, no hay una sola manera de apretar un botón y decir, bueno, ahora vamos a dejar de crecer al 2%, vamos a empezar a crecer al 5%. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un plan que no fuera solamente un plan de un sector político, sino que tuviera una adhesión más amplia para poder acercarnos a un crecimiento mayor que nos permita salir de esta trampa de los países de ingreso medio donde muchos analistas piensan que estamos hoy día metidos? Mira, tú mencionaste el tema del empleo, Paula, que es la razón por la cual debiera ocuparnos tanto el crecimiento. En el fondo, hoy día en Chile hay 907.000 desempleados. Si tú le agregas a eso, creo que son 2.400.000 personas que tienen empleo informal, que por definición no tiene seguridad social, por lo tanto es más precario, y tú sumas eso, y no es tan distinto a esta cifra que salió recientemente de esta nueva medición de pobreza, ¿no es cierto? Un 22%, bueno, un 22% son más o menos, ¿no es cierto?, 4 millones de personas. Entonces, ese debería ser el eje central de la preocupación por el crecimiento. Esa es la razón por la cual tenemos que preocuparnos del crecimiento. Entonces, ahora, ¿cómo tú hablas de un plan? Yo hace un tiempo escribí una columna y decía, el crecimiento no se planifica, el crecimiento no se conduce desde el Estado. Piensa tú que el crecimiento al final es la consecuencia de millones de decisiones descentralizadas de distintos emprendedores en Chile, en el mundo. Deciden invertir y crear algo, claro, ¿no? ya hay ahorrantes que están en Canadá quizá, o en China, o en Hong Kong, digamos, que invierten en un proyecto en Chile. Por lo tanto, son muchas las decisiones que confluyen en torno a un proyecto de inversión que finalmente alimenta el crecimiento. Entonces, es una primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Cuál es el rol de un Estado para reactivar el crecimiento? Y yo pienso que ese rol es un rol más bien habilitador a través de políticas públicas, no es un rol conductor. Otro ejemplo concreto, Chile tiene las principales reservas de litio del mundo y a pesar de eso ha perdido participación de mercado en el mercado del litio, en beneficio de Australia, en beneficio de Argentina. Y bueno, ¿qué pasó en Chile? En Chile básicamente se decidió que fuera el Estado el conductor de la reactivación de los proyectos de litio. No es como, no es como los otros minerales que tú puedes pedir una concesión, o sea, llega una empresa australiana, una empresa japonesa, una empresa francesa y van a explorar primero las reservas de litio. ¿Y cómo lo hacen? Con una concesión. Pues bien, el litio es el único mineral que no es concesible y por lo tanto depende de decisiones del Estado
si abre o no las puertas a, por ejemplo, una alianza público-privada para desarrollar el litio en el Salar de Atacama, en el Salar de Maricunga. Entonces, es una primera definición. O sea, ¿qué entendemos por planificar el crecimiento? ¿Qué entendemos por el rol del Estado en el crecimiento? Y yo creo que es más bien habilitador a través de políticas públicas. Digamos. Ahora, esa es una mirada más política, más ideológica, podríamos decir, de qué papel se le da al Estado, y ahí tenemos una diferencia izquierda-derecha. Pero más allá de eso, viendo la realidad como es hoy día, viendo una situación de incerteza global muy grande, de las tarifas al cobre, ¿qué es lo que se podría hacer para que más personas quisieran invertir en Chile, para que más personas quisieran agrandar sus empresas, dar más trabajo, y eso independiente o no tan vinculado al ciclo político? Exacto. Bueno, lo primero que habría que hacer, y es muy coherente con lo que tú dijiste, que no hay balas de plata. Aquí no es que llegue, ¿no es cierto?, Superman al gobierno, Superwoman al gobierno, y de pronto, por el simple hecho de que llegó ese presidente o esa presidenta, va a activar el crecimiento. No hay balas de plata. No, y tampoco depende solamente de un liderazgo personal. Yo creo que hay marcos regulatorios e institucionales que están restringiendo las posibilidades de crecimiento. Y si no los reseteamos, si no los modificamos, si no los reformamos, difícil va a ser en el fondo reactivar el crecimiento. Entonces, uno de ellos claramente es la hiperaludida permisología. Y eso siempre va a estar presente en una discusión sobre el crecimiento, porque, por ejemplo, una empresa chilena está invirtiendo en un proyecto de celulosa en Brasil, que es nuestro competidor Arauco, y ese proyecto de una magnitud muy grande, 5.000, 6.000 millones de dólares, tomó 18 meses en obtener su permiso ambiental. Y tienen los estándares ambientales más altos de cualquier planta de celulosa en el mundo, de las que están en Finlandia, en Dinamarca, en Suecia. Por lo tanto, no es un tema de que fue más rápida la aprobación ambiental porque se relajaron estándares ambientales. Y en Chile ese mismo proyecto, lo decía el mismo gerente de esta empresa, tomaría 8 o 10 años. De hecho, esa misma empresa tiene la experiencia, porque el último proyecto grande de celulosa que se emprendió en Chile fue un proyecto precisamente de la empresa Arauco. Entonces, esa realidad, obviamente que es un tema, es una tecla, tecla fundamental que debe ser reformulada. Ahora, Bernardo, tú ves, y te lo pregunto también con tu experiencia como dirigente gremial en la SOFOFA, ¿tú ves que el gobierno ha ido en ese sentido abriéndose a esto? Digo, un gobierno que no tenía el crecimiento en su programa, ¿no? Un gobierno que ha puesto a muchas personas del socialismo democrático en cargos claves y que ha hecho hoy día del crecimiento un eje importante, que se habla de crecimiento, que hay medidas que han tomado, y que el ministro Grau, un ministro del Frente Amplio, se ha jugado 1000% para sacar adelante estas famosas leyes de permisología, ¿no?, que atacan la permisología, incluso contra el propio oficialismo que ha mandado al Tribunal Constitucional el proyecto. La pregunta tuya, ¿no es cierto?, el gobierno se ha, por así decirlo, puesto las pilas con respecto al crecimiento, y cuando uno se pregunta ¿qué es lo que es el gobierno? El gobierno es quien está en el Ejecutivo, son los parlamentarios que lo apoyan desde el Parlamento. No, pero pensemos en el Ejecutivo. Es bien contradictorio lo que tú acabas de decir como ejemplo, digamos. Un buen proyecto de ley aprobado transversalmente en la Cámara de Diputados, en el Senado, son 40 parlamentarios oficialistas quienes lo llevan al Tribunal Constitucional para pararlo. Entonces el mismo ministro Grau empuja algo positivo y su base de apoyo en el Parlamento le dice que no. Entonces, por eso hago el punto por lo siguiente, porque no basta con, ¿no es cierto?, la señal que pueda dar el presidente de la República o algún decir del presidente de la República. El mismo ministro Marcel decía que su gobierno, del cual él es ministro de Hacienda desde el principio, al principio no tenía como protagonismo el crecimiento, no lo tenía protagónico. Bueno, luego empieza a ser protagónico en las palabras, pero en las acciones, una buena iniciativa como la del ministro Grau es desafiada por el mismo oficialismo en el Tribunal Constitucional. Ahora, entonces, hay una coherencia en la agenda por crecimiento, no la hay. Es verdad, Bernardo, pero también discolaje hay de lado y lado. También le pasó al expresidente Piñera discolaje de su propio sector con los retiros de fondo de pensiones para empezar a conversar, ¿no? O sea, digo, es un síntoma también de la política, y en un año electoral, ¿para qué decir? Por supuesto que es bueno en el fondo los cambios de mensaje, es bueno que el crecimiento sea una palabra que se conjuga en el oficialismo, en el gobierno, pero obviamente para que eso se transforme en acciones, en reformas audaces, en, por ejemplo, los permisos sectoriales, ¿no es cierto?, como la que empujó el ministro Grau. Pero también falta otra que es fundamental, que es la madre de todos los permisos, que es el ambiental, que no se toca en esta reforma de los permisos sectoriales. Por lo tanto, para que esas palabras, para que esas señales
se transformen realmente en acción. ¿A qué me refiero con acción? En cambios institucionales y regulatorios que se requieren para desatar, por así decirlo, la fuerza del crecimiento. Eso requiere una convicción mucho más profunda de toda la coalición. Sí. Ahora vamos a un tema fundamental, que es sacar estos grandes proyectos y grandes cambios, ¿no? Como permisología o como, no sé, cualquier reforma importante requiere que en el Congreso las personas no solo haya una mínima disciplina interna, ¿no? Dentro del grupo, sino que dialoguen y saquen adelante una legislación que a lo mejor no es del gusto perfecto de ninguno, pero que es mejor que lo que hay. Sí. Lo cual está cada día más complicado. Pensemos que la reforma de pensiones, por ejemplo, cuánto le costó a los partidos de Chile Vamos sacarla adelante, de ser acusados de estar en el fondo plegándose a lo que el gobierno estaba haciendo con una reforma que en el fondo iba a servirle al gobierno y que no era una buena reforma, ¿no? Una acusación muy directa. Lo mismo pasó con el acuerdo por la paz que encabeza Alfredo Moreno y el senador Huenchumilla, en que de nuevo también vino desde del sector del Partido Republicano decir, no, este es pésimo, no se debe aceptar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el escenario hacia el futuro con esta tendencia hacia la divergencia, hacia la polarización, que como tú mismo has dicho, Bernardo, un ambiente disfuncional no es el que ayuda bajo ningún punto de vista al crecimiento, haya las políticas que haya? Eso es relevante porque uno de repente circunscribe el debate sobre el crecimiento a cuestiones económicas. Y dentro de los habilitantes, dentro de esas muchas teclas que hay que tocar, está el marco institucional. Una economía no va a ser sana si está en un entorno político institucional, en el fondo disfuncional. Por lo tanto, cuando uno habla de agenda de crecimiento, también está pensando en modernizar el Estado, también está pensando en cambiar el sistema político, porque un buen sistema político que puede llegar a acuerdos como el de pensiones es habilitador de un mayor crecimiento. Por lo tanto, no hay como una especie de separación entre la agenda económica y la agenda político-institucional. Entonces, son habilitantes claramente en el fondo. Entonces, el punto es, en el tema que tú decías, fragmentación, dificultad para llegar a acuerdos, si tú llegas a acuerdos, tus mismas huestes te lo critican, en fin, etcétera, etcétera, o bien si el ministro Grau logra aprobar un proyecto de ley que moderniza los permisos sectoriales, su mismo oficialismo va al Tribunal Constitucional. Bueno, eso efectivamente la política es así, y hay que ser realista. Sin embargo, creo que la política tiene una etapa previa, que se produce precisamente en las campañas, que es donde básicamente los sectores políticos tienen la oportunidad, que muchas veces no aprovechan, de conectar con la ciudadanía para que tenga más piso político. Por ejemplo, una reforma al sistema político, una modernización del Estado, una reforma al sistema de permisos. Entonces yo creo que en las campañas precisamente donde cada sector político tiene que hablar con mucho más libertad de lo que realmente cree, de cuál es su convicción, de cuál es el destino final al cual quisiera llegar en el marco regulatorio económico, por ejemplo. Y luego tiene que asumir con realismo y pragmatismo que una vez que es gobierno y tiene que interactuar con un Congreso, bueno, va a llegar a puntos medios, no va a ser exactamente lo que ese sector político propuso en campaña, porque va a haber otro sector político que va a proponer una cosa alternativa y se va a llegar a un punto medio como ocurrió en pensiones, que es bueno para Chile. Entonces, creo que el realismo y el pragmatismo y la conciencia de que la política es llegar a acuerdos dentro del límite de lo posible, como el caso de pensiones, no debe inhibir otra parte fundamental de la política, que se produce precisamente en campañas, que los sectores políticos tienen que hacer sus planteamientos con mucha convicción, sin ninguna inhibición, contrastarlo unos con otros de forma tal de que los electores se hagan un juicio, no solamente en base a la empatía de tal candidata, a la energía de tal otro candidato, sino que en base a propuestas políticas que son diferentes. Sí. Y en eso no debe caber el límite de lo posible. Ahí hay que mostrar lo que realmente ambiciona ese sector político. Ahora, ¿cuál es la visión que tienes tú, Bernardo, de las campañas hasta ahora, ¿no? Y de cómo se están dando, no solo en cuanto a sus ideas para el crecimiento económico, sino también, que podemos analizarlas también, sino en cuanto a justamente esa capacidad de dialogar, esa capacidad de encontrar puntos intermedios. Partamos por lo que está pasando en las oposiciones o en las derechas, en que ya la diferencia y la disputa entre la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, y la de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, por no citar a Franco Parisi, que no sé si es parte de pero es parte de la oposición, no sabemos si de las derechas, está siendo muy agria, ¿no? Incluso Evelyn Matei ha dicho que hacía una campaña asquerosa contra ella en redes sociales, de decir que no está preparada para gobernar, etcétera. ¿Cómo estás viendo tú eso? Digo, de cara a lo que acabamos de hablar, que es cuál es el clima que permite
que la gente esté dispuesta a crecer su negocio, invertir en su negocio o crear uno? Bueno, yo creo lo que te decía recién, yo creo que la gran omisión de todas las campañas, para no partir con un sector, después con el otro, porque esto es una cosa común, es la ausencia de, ¿no es cierto?, planteamientos que reflejen tus convicciones, por un lado, y qué reformas, por así decirlo, audaces, sustantivas, reflejan esas convicciones. Y estas convicciones, por ejemplo, ¿cuál es tu visión sobre el rol del Estado? Hablábamos recién que yo tenía una opinión personal que era más bien un rol habilitador para que muchos emprendedores tomen decisiones de inversión y eso alimenta la máquina del crecimiento. Otros pensarán que tienen un rol conductor, ¿no es cierto? Pero en el caso de Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, todos deben pensar que es un rol habilitador y no protagónico. Probablemente, pero me encantaría que fuera mucho más visible ese debate y que se contrastara con lo que plantea, ¿no es cierto?, la candidata Jara, en fin, respecto del rol del Estado en el crecimiento. ¿Por qué es tan relevante esto de que tú muestres tus convicciones? Y muchas veces los candidatos de todos los sectores políticos dicen, mire, yo estoy en campaña para ser presidente de Chile en los próximos 4 años. Y hoy día las urgencias de Chile son seguridad, crecimiento, salud y educación, por ejemplo. Por lo tanto, mi agenda personal, la que refleja realmente mis convicciones, la voy a postergar. Eso dijo José Antonio Kast, de hecho. Y también lo ha dicho la candidata Jara, que dice en el fondo que su principal jefe programático de la primaria ya no lo es, parece, ya dejó de representar las ideas de la candidata cuando ganó la primaria. Eso me parece que es poco creíble y es poco sano. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos, los medios, la sociedad civil, el mundo empresarial desafíe a las candidaturas no solamente a decir listas de lavandería de medidas efectistas para resolver los problemas urgentes de la gente, que por supuesto que son importantes, pero también para decir en el fondo mis convicciones. Yo tengo una convicción respecto al rol del Estado. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se enfrentan encrucijadas que siempre van a ocurrir, una encrucijada económica, una encrucijada institucional como la que ocurrió en el estallido, finalmente lo que inspira tu decisión en ese momento como presidente de la República son tus convicciones. Sí. El estallido social, por ejemplo. Bueno, las convicciones de ciertos sectores políticos indicaron que había que llegar a un acuerdo para un acuerdo institucional. Otros quedaron fuera de ese acuerdo y estuvieron dispuestos, ¿no es cierto?, a hacer acusaciones constitucionales sucesivas para derrocar a un presidente electo democráticamente. Entonces, ¿cómo no va a ser relevante, en el fondo, un debate en torno a las convicciones, por un lado, y por otra parte, que también pongan en la mesa cuáles son las reformas sustantivas que proponen? Aunque estas no se puedan implementar, por así decirlo, a plenitud, porque obviamente, una vez que se es gobierno, hay que conversar y dialogar y llegar a puntos medios con el Parlamento. Pero creo que a esa conversación es mucho más sano, y mucho más sano para una democracia, que los distintos planteamientos lleguen en forma nítida a esa conversación. Y vamos a hablar después de la candidata Janet Jara, que ya es la candidata única de todo el oficialismo, que no es lo que pasa en las oposiciones. Desde el punto de vista de Evelyn Matei y de José Antonio Kast y de Johannes Kaiser, como decíamos, hay claridad de que no van a decir que el Estado tiene el papel principal, digamos, no es lo propio del pensamiento de la derecha, pero sí hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, para algunos están más interesados, entusiasmados con el modelo más libertario de Milei, ¿no? Aunque no lo han puesto de esa manera, pero es un personaje con el cual lo sienten un referente en términos económicos. Dentro de Chile Vamos está, por ejemplo, la derecha social, ¿no?, que al revés cree que hay que asegurar un piso básico de salud, educación, pensiones, ¿no? Y por eso, de hecho, concurrieron al acuerdo de pensiones, porque consideran que es importante y no puede quedar todo al arbitrio de lo que cada uno pueda obtener por sí mismo, ¿no? ¿Cuál es la mirada que debiera, desde el punto de vista de los empresarios y la proyección a futuro, cuál es la mirada que debiera primar en ese sector? Mira, un elemento que debiera ser común, y ojalá también en el actual oficialismo, uno puede debatir, ¿no es cierto?, sobre el rol del Estado, si es habilitante, si es conductor, y luego, a renglón seguido, enfrascarse en una discusión del tamaño del Estado. Pero si uno deja por un segundo pendiente esa discusión, yo creo que tiene que haber un acuerdo transversal, me imagino yo, que el Estado chileno, con independencia de su tamaño, está presentando altos grados de disfuncionalidad. El último ejemplo, cuando hablo de Estado, hablo de todas las dimensiones del Estado. El último ejemplo, ¿no es cierto?, se libera un sicario por fallas, ¿no es cierto?, del proceso en ese espacio del Estado de Chile, digamos. Hay corrupción, hay infiltración, no lo sé, lo dirá la investigación, pero claramente refleja una disfuncionalidad del Estado. Por lo tanto, yo creo que antes de la discusión del Estado mínimo, el Estado grande, es una discusión de hagamos de este Estado un Estado moderno,
un Estado moderno que sea capaz de proteger a las personas. O sea, esta discusión de la seguridad. Claro, de repente uno escucha simplemente por el hecho de yo llegar y de sacar al gobierno actual, voy a ser enérgico y voy a cambiar la realidad de la seguridad en Chile. Hay que hacer cambios institucionales, hay que modernizar el Estado. Finalmente el Estado es todo, son las policías, la PDI, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La justicia, es también los servicios públicos que están destinados al tema de seguridad, el ministerio, etcétera. Entonces tiene que haber una reforma del Estado sustantiva. Y si tú lo ves eso, ¿no es cierto?, como un eje central de todos los candidatos, yo no lo veo, no lo veo. ¿Por qué? Porque es difícil hablar de estos temas, porque la gente no se conecta con la reforma del Estado, con la reforma del sistema político en forma espontánea. Sí. La gente se conecta más bien con su realidad particular, que está sufriendo en su barrio por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por el temor a perder el empleo. Y por supuesto que si uno tomara eso, bueno, la respuesta natural de un político que está viendo la elección de los próximos 3 meses es decirle, mire, yo voy a llegar y voy a resolver el problema de seguridad en sus barrios. Pero la explicación larga de decirle, mire, para resolver esto tenemos que modernizar el Estado, es difícil que le haga un político. Sí, y por eso es tan relevante el largo de explicar, además. Claro, por eso es tan relevante que la política sola tiende al cortoplacismo, tiende a las listas de lavandería de medidas efectistas. Y por eso es tan importante el rol de la sociedad civil, del mundo empresarial, de la academia, que desafíe en el buen sentido a la política para que también ponga en un debate electoral estas cuestiones más estructurales. Digamos. Hablabas de Fernando Carmona, el ex jefe programático del comando de Janet Jara, y hay un libro que se llama, digamos, para superar el neoliberalismo, que lo escribió el senador Núñez, del Partido Comunista también, en que hace como una definición bien dura de los empresarios, ¿no?, de cómo los ve. Desde ese punto de vista, ¿hay preocupación en el empresariado, o a ti en particular te preocupa un gobierno de Janet Jara, pese a que, tal como ella ha dicho y ha sostenido, su gobierno no va a ser solo del Partido Comunista, sino de una coalición entre la izquierda y la centroizquierda, y de hecho están buscando economistas, más bien de la línea socialdemócrata o socialistas, que justamente mejoren, robustezcan ese incipiente programa económico que estaba antes de la primaria? Claro, los comentarios del senador Núñez o lo que escribió en ese libro se refiere principalmente, ¿no es cierto?, a los grandes empresarios, ¿no es cierto?, que serían extractivistas, rentistas, en fin. Lo que me preocuparía es que esos comentarios se fundaran en un desconocimiento profundo de lo que hacen los grandes empresarios. Por ejemplo, en el tema laboral, o sea, cuando uno piensa en los niveles de salario, cuando uno piensa en la informalidad laboral, cuando uno piensa en toda esa cantidad de personas que están muy cerca del mínimo, eso está muy lejos de la gran empresa, digamos. Por lo tanto, si uno realmente estuviera preocupado de la agenda laboral, bueno, estaría preocupado de dónde están las personas informales, dónde están los sueldos mínimos. Obviamente no están en la gran empresa. Por lo tanto, yo la primera preocupación que tendría, esto se deriva de una desinformación, desconocimiento. Si fuera eso, yo encantado, ¿no es cierto?, lo invito al senador Núñez a, ¿no es cierto?, conocer nuestra empresa, conocer en el fondo a nuestro sindicato. El 70-60% de las personas que trabajan en las empresas que yo soy director están sindicalizados. Por lo tanto, cuando uno quiere abordar en la agenda laboral, por ejemplo, veamos la informalidad, veamos dónde están los salarios más bajos. Pero digo, Fernando Carmona, ya la candidata Janet Jara dijo que ya no es parte del comando, ¿no? Ya no está en el comando. Pero aquí estamos hablando del senador Núñez, ¿no? Claro, estamos hablando del senador Núñez, que bueno. Que sí es parte de del núcleo central, ¿no es cierto?, del comando. Digo, como ella ha dicho que este programa va a ser de coalición y como se está a la espera de conocer ese programa, pero que tendría un protagonismo economista socialdemócrata o del socialismo democrático, ¿tienes a priori un temor de lo que un gobierno encabezado por Janet Jara puede hacer? Insisto, yo tendría ese temor si hubiera esa brecha de conocimiento que respira lo que escribió, ¿no es cierto?, el senador Núñez. Porque, insisto, si uno quiere ver en el fondo, enfocar el tema laboral, las condiciones precarias, esas se encuentran, ¿no es cierto?, en las personas que tienen trabajo informal, se encuentran probablemente en las pymes que no es que tengan mala voluntad de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, sino que muchas veces viven con el agua al cuello. ¿Por qué viven con el agua al cuello? Porque cuando una pyme empieza a respirar y puede mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, puede invertir más en su capacitación, cuando crece. Sí. Una pyme que está empezando y no crece, es muy difícil que pueda, ¿no es cierto?, ofrecerle condiciones laborales. Está bien criticar que todavía no se conocen esas propuestas, aunque la candidata Jara está elaborando. Pero en términos de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast, tampoco se conoce exactamente qué van a hacer con las pymes o con esos trabajos. Por eso decía yo que esta cuestión de ausencia de reformas estructurales
es una cuestión transversal en todas las Ya, o candidaturas sea, también lo tienen presidenciales. esas candidaturas. Por Ya. supuesto. Yo creo que más que simplismos de que yo voy a resolver esto así o asá, creo que también los candidatos tienen un rol de liderazgo, de decir en el fondo, ¿cómo conecto con las personas que están afligidas por la inseguridad de sus barrios, por en el fondo el temor a perder el empleo? ¿Cómo las conecto con la importancia de modernizar el Estado? ¿Cómo las conecto con la importancia de cambiar el sistema de permisos? ¿Cómo las conecto con la importancia de una cosa que parece tan lejana, que solo es de interés de los políticos, con la importancia de reformar el sistema político, de que haya menos fragmentación en el Parlamento? Claro, todo lo que estoy diciendo son cosas que probablemente un equipo experto en campaña te va a decir, no olvides esas cosas, Claro, exactamente. porque son totalmente poco populares, son difíciles, va a ser puro costo para ti. Pero yo creo que finalmente un candidato presidencial y una candidata presidencial tienen que tener ese liderazgo y de decirle a las personas la verdad, con franqueza. Porque si no, finalmente esas personas van a tener otro ciclo más de frustraciones, digamos. Y además en un momento en que la economía mundial, la geopolítica mundial está con tanta incertidumbre, ¿no? En que se requiere esa visión y ese liderazgo. O sea, hay muchas ocasiones en las cuales tú puedes hacer mucho a través de la gestión, de un buen liderazgo, porque, no sé, dentro del límite de lo posible, tú estás acá, por ejemplo, en términos de crecimiento, y puedes hacer mucho con el marco regulatorio actual para llegar a la frontera de tu potencial de crecimiento. Yo creo que el Chile actual está muy cerca de la frontera y por lo tanto lo que hay que hacer es cambiar esa frontera. ¿Y qué es lo que es la frontera? Los marcos institucionales y regulatorios que están constriñendo el potencial de Chile para crecer. Bernardo Larraín, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Paula, a ti por la invitación. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.